¿Qué tal, alumnos? A continuación hablaremos acerca de la manipulación política y la organización social, ¿ya? Bueno, hay que comprender de que obviamente que la organización social que nosotros conocemos hasta la fecha, en la cual prácticamente nunca hemos experimentado un modelo libre, ¿ya? O sea, cuando me refiero a un modelo libre, un modelo de la libertad ajeno a una clase gobernante o a un Estado o a una clase predadora, parasitaria o que viva a costa de la otra. Ya a eso me refiero con el hecho de que solamente nunca hemos probado ese modelo de la libertad, por tanto, la organización social en prácticamente todos los países, en todos los donde existen los gobiernos que componen el hegemón global, entendiendo a la clase gobernante, entendiéndola como una clase mundial, ¿ya? Que adquiere distintas formas según el país, pero básicamente eso es exactamente lo que ocurre en todos los países, o sea, esta división de clases. Entonces, tienen que comprender de que la organización social está dada, obviamente, por el Estado, ¿ya? Entendiéndole que o la clase gobernante, recuerden que el Estado no existe, es una metáfora, por tanto, ustedes deben comprender que son las personas, ¿cierto? Personas determinadas quienes desde prácticamente el origen del Homo sapiens o el origen del hombre moderno que a través de una ingeniería social establece ciertas reglas de juego en las cuales nosotros, la clase gobernada, no participamos, ¿ya? Y a través del tiempo estas reglas se van traspasando, se van perfeccionando. Hay que recordar de que la clase gobernante en sí misma no hay un Estado por sobre ellos, por tanto ellos se coordinan de la forma más eficaz que existe, de la forma que está organizada la naturaleza humana, la biología humana, el universo, etcétera, que es la ausencia de poder central o la anarquía. Recuerden que anarquía es sinónimo de ausencia de poder central, no significa bajo ningún punto de vista desorden, caos o barbarie, ya como la gente suele creer, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que ustedes tienen que comprender. Por tanto, esta organización de individuos cuyo único objeto siempre es la transferencia de renta desde la clase productiva o de la clase gobernada hacia ellos, desarrolla toda una estructura parasítica, ¿ya? Que gira en torno a la propiedad. O sea, la organización social, en términos, o sea, si sacamos la manipulación política, gira en torno a la propiedad. Fíjense, o sea, siempre estamos hablando respecto de la propiedad. Recuerden que la propiedad es básicamente el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestra, de nuestro intelecto, de nuestros músculos, de nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Y también de nuestros bienes de capital, o sea, ¿me entiendes? Ya no, a esta altura no solamente dependemos de nuestro intelecto o de nuestro músculo o de nuestro físico, sino que también, por ejemplo, a través de un celular hay gente que trabaja, que produce, hay gente por ejemplo, se gana la vida haciendo videos en YouTube y gana mucho, mucho dinero y aún así el Estado lo expolia, ya le quita muchísima. Entonces siempre todo gira en torno a la propiedad y que hay algunos que todos aspiran a la propiedad, todos aspiran porque estamos viviendo en un plano material, un mundo material, por tanto todos aspiran a la famosa propiedad. La diferencia está en que hay unos que viven de su propia propiedad y otros que viven de la propiedad ajena, ¿ya? Entonces eso es un poco, y ahí es donde figuran los medios políticos. Entonces, cuando me refiero de que no hemos probado nunca la libertad, es que justamente un mundo de libertad sería en ausencia de medios políticos, en ausencia de un hegemón o de una clase gobernante o de un Estado, y obviamente que por tanto, si desaparece el Estado, si deja de existir como nosotros lo conocemos, también desaparecerían las ideologías del Estado, ¿ya? Todas las que conocemos de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, como ustedes, el orden que prefieran darle. Entonces, ustedes tienen que entender que al final toda nuestra civilización es, entendiendo la que se ha organizado en base como eje central la propiedad, o sea, ¿ya? Se han manifestado en distintos grados, ya, en distintas formas, en distintos niveles de opresión, aspectos relacionados con el control, la identificación, el monitoreo, que es básicamente en contra de la clase pasiva frente a la que recibe el expolio y la que es víctima de la agresión o de la coacción, que en el fondo son las personas que viven de los medios económicos, que en rigor no solamente tienen que mantenerse a sí mismos, sino que además debemos mantener a la clase gobernante, sus ramificaciones y al mismo tiempo permitir que se le otorguen privilegios, lo cual resta productividad a los medios económicos a aquellos que vía
a las corporaciones, me refiero al corporativismo, que ya lo hemos visto en clases del módulo 4, y donde gente que a través de la legislación espuria ya se le otorgan beneficios, se le otorgan protecciones y se generan monopolios, oligopolios, en los cuales se le impide a la gente de la clase gobernada a aspirar a competirle a ellos para bajar los precios, para mejorar los servicios, para llegar a la excelencia, lo cual el Estado se impide que esto ocurra, ¿ya? Así que recuerden eso. Entonces, siempre tener en mente que el eje de la organización social es la propiedad y que ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la propiedad? Porque es lo que permite satisfacer el principio de subsistencia, ¿ya? Y ahí es donde está la disputa eterna entre los medios económicos versus los medios políticos. Y obviamente que los medios políticos siempre vinculados exclusivamente a lo que es la clase privilegiada, la clase gobernante. Bueno, así que la Cristian Arauz Díaz, profesor del primer curso internacional de psicopolítica. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.